Quien no me recibe a mí, no recibe a quien me ha enviado. Reflexionamos el Evangelio de Lucas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús: pobre de ti, Corazaín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo sus habitantes se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia, y se habían sentado en la ceniza. Con toda seguridad, Tiro y Sidón serán tratadas con menor rigor que ustedes el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que te elevas hasta el cielo? No serás precipitada hasta el lugar de los muertos. Quien le escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buen día, queridos hermanos que nos escuchan por este canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Les habla Tony Márquez, ministro extraordinario de la palabra y de la comunión. Hoy, queridos hermanos, no olvidemos que necesitamos invocar la presencia divina del Espíritu Santo para que venga sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, sobre nuestra existencia, sobre nuestra mente, para que nosotros podamos entender su palabra. Pidámosle sabiduría al Señor por medio del Espíritu Santo. Pidámosle que podamos, por el poder de la manifestación de Él, entender su palabra y disponernos a escucharla y a servirle en nuestros hermanos. Amén. Hoy reflexionamos, queridos hermanos, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, en el capítulo 10, versículos del 13 al 16. Y comienza Jesús diciéndonos algo muy importante, algo muy reflectivo. Y nos dice Jesús: ay de ti, Corazaín, pobre de ti, Betsaida. Recuerden que en las versiones nos dice en un sitio nos dice ay de ti, y en otro sitio me dice pobre de ti, que viene siendo casi lo mismo. Pero el Señor nos dice ay, y es un ay de dolor, no hay de haber, es un ay sin H, es un ay de dolor, de sentir. ¿Por qué? Porque no hemos escuchado la palabra de Dios, porque no hemos escuchado a ese hermano que se nos ha acercado a hablarnos de nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a este mundo en un cuerpo mortal, a dar la vida por ti, a dar la vida por mí, a dar la vida por todos nuestros hermanos. Y mira cómo comienza el texto bíblico. Comienza diciendo: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hubieran hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, muchos ya se hubieran vestido de sayal y ceniza y se hubieran arrepentido. Vamos a recordar, queridos hermanos y queridos jóvenes que me escuchan por medio de este canal, vamos a recordar, vamos a entender al Señor, y ya que hemos invocado la presencia divina del Espíritu Santo, vamos a apartar de nosotros la soberbia, vamos a apartar de nosotros la amargura, vamos a apartar de nosotros la fatiga, todo lo que nos interrumpa entender la palabra de Dios. Cuando nuestros padres nos hablaban,
a nosotros que ya somos un poco mayor, ya por lo menos yo puedo decir, mañana se acerca el día de mi natalicio y ya mañana cumplo, con el favor de Dios y la Virgen Santísima, 41 años. Entonces, yo puedo decir, en mi tiempo, cuando mis padres me hablaban, en este caso, cuando mi madre me hablaba, en este caso a ti, querido joven que me escucha, cuando te habla tu padre, cuando te habla tu madre, nos hacemos los oídos sordos. Nos hacemos los oídos sordos porque no queremos escuchar a nuestros padres cuando nos están dando un consejo. Empezamos por este consejo. Por lo menos yo les digo a mis hijos que pesa más una pala que un lápiz. ¿Y cuánto nos dijeron a nosotros también nuestros padres que pesaba más una pala que un lápiz? Que pesaba más la vida sin estudios que con estudio. Por eso a nosotros nos colocan un papá y una mamá para que nos ayude a dirigir nuestra vida, para que sean responsables con nosotros, para que nosotros salgamos adelante con la responsabilidad de nuestros padres, pero también con nuestra responsabilidad prestándole atención. Por eso el Señor me dice, pobre de ti Corazaín y pobre de ti Betsaida, porque si los milagros que se hubiesen hecho, que se hicieron allí en Corazaín y en Betsaida, se hubiesen hecho en Tiro y Sidón, entonces se hubiesen arrepentido ya y se hubiesen vestido de sayal y ceniza, de arrepentimiento. Si nosotros le prestamos atención a todo lo que nos dicen nuestros padres, nosotros en la vida, si hay sufrimientos en la vida, sí los hay muchos sufrimientos en la vida, pero nuestros sufrimientos fueran más suaves. ¿Por qué? Porque nosotros, obedeciendo a nuestros padres, nosotros tenemos una vida mucho mejor. Vayamos por allá a la primera carta de San Pablo a los Corintios, donde nos dice Pablo, hijos, sean obedientes a sus padres, y tendrán larga vida. Por eso las personas que vivían en Tiro y Sidón, si hubiesen escuchado, si hubiesen tenido papá, si hubiesen tenido mamá, si hubiesen escuchado la palabra de Dios, si hubiesen tenido profetas abundantes como los que llegaron a Corazaín y a Betsaida, entonces ya hubiesen entendido la palabra de Dios y se hubiesen arrepentido, hubiesen atendido el llamado. ¿Cuántas personas, queridos hermanos, han crecido? ¿Cuántas personas, queridos hermanos, no han tenido papá ni mamá? ¿Cuántas personas no han tenido a nadie quien les dé un consejo? Y estas personas han sido en la vida menos golpeadas. Cuando les toca luchar contra la vida, han sido menos golpeadas que los que crecieron con papá y con mamá. ¿Por qué? Porque la vida los enseña a ser mejores seres humanos. Por eso el Señor dice, con toda seguridad Tiro y Sidón serán tratadas con menor rigor, el día del juicio. Ay, Cafarnaún, y tú, Cafarnaún, ¿crees que te elevas hasta el cielo? ¿No serás precipitada hasta el lugar de los muertos? Quien me escucha a mí, escucha a quien me escucha a ustedes, me escucha a mí, y quien me rechaza a mí, y quien lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, pues me rechaza a quien me ha enviado, dice el Señor. Queridos hermanos, bueno, me disculpan un poquito el trabalengua, pero hoy la palabra de Dios está tensa. La palabra de Dios me habla por derecho, porque me dice que yo necesito colocarme al servicio, que yo necesito agarrar fuerzas y seguir adelante, necesito agarrar fuerza y estudiar la Escritura, necesito agarrar fuerza y sentarme, hincarme delante del Santísimo, haciendo oración. ¿Para qué? Para yo llevar el mensaje de salvación. Recordemos lo que nos decía el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 1 al 12. Me decía que había
el Señor ha enviado a 72. Hoy te está enviando a ti y me está enviando a mí, a que necesito llevar la palabra de Dios. Y pobre de aquel que no escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica. Porque aquel día llegará tocando la puerta al Señor y el Señor le dirá: no te conozco. Cuando llegue allá diciendo: Señor, Señor, el Señor le va a decir: no te conozco. ¿Por qué? Porque tú no escuchaste a mis discípulos cuando los envié a ustedes. Entonces no me escucharon a mí. ¿Por qué? Porque yo envié también discípulos a ustedes y ustedes los rechazaron. Ustedes no rechazaron a ese discípulo, sino me rechazaron a mí. Rechazaron la palabra de Dios. Y resulta que cuando me rechazaron a mí, rechazaron a quien me ha enviado. ¿Y quién me ha enviado? El Padre que está en los cielos. Por eso nosotros llevamos es la palabra de Dios. Y cuando llevamos el Evangelio, hablamos de la vida de Jesús aquí en la tierra, de la evangelización que hizo Jesús aquí en la tierra. Por eso los evangelistas la copian y por eso nos las hacen llegar a nosotros, para que nosotros también manifestemos el poder de Dios. Queridos hermanos, ¿cuál es el consejo el día de hoy? Vamos a atender al llamado que nos hacen nuestros padres. Querido joven, escucha a tu papá, escucha a tu mamá. No escuches a los demás jóvenes porque no tienen ningún tipo de experiencia. No te pongas como Tiro y Sidón, sino atiende el llamado, atiende las cosas que te dice tu papá. Hoy no es día de soberbia, hoy es día de recibir el mensaje de papá y de mamá muy claro, para que nosotros podamos vivir eternamente, para que nosotros podamos vivir en esta vida y la vida eterna que Dios nos está regalando. Y a nosotros vamos a hacerle caso a Dios, que viene en medio de la palabra, que viene, como nos dice también el Evangelio de ayer, en el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Jesús. Jesús es el reino de Dios. Dice el Señor que envió a los 72 los envió por delante de Él y les dijo: digan que el reino de Dios viene a ustedes. ¿Y quién venía a ellos? ¿Quién los iba a visitar? Jesús, que es el reino de Dios. Por eso, hoy, queridos hermanos, le pido que podamos escuchar, entender y también llevar a manifestar la palabra de Dios a todos nuestros hermanos y hacerles entender que el rechazo no es con nosotros, sino que el rechazo es con Dios. Que están rechazando es a nuestro Señor Jesucristo, quien es el dador de vida, quien es el Salvador. Hoy, queridos hermanos, vamos a terminar nuestra reflexión. Les pido de verdad mucha oración por el Padre Cristóbal. Le pido mucha oración por el discípulo, para que por medio de la oración podamos crecer mucho más en la fe, podamos crecer mucho más en el entendimiento de la palabra de Dios. Hoy vamos a terminar nuestra reflexión haciendo una oración corta. Pidámosle al Dios todopoderoso y misericordioso de la vida, a ese Dios que nosotros todos los días le aclamamos, pero que todos los días lo bendecimos también dándoles gracias, porque nos ha regalado un día de vida, porque nos ha regalado la salud, porque nos ha regalado la recuperación. Pido, Señor, por todos los hermanos que nos visitan por este canal y están enfermos, por todos los que nos han pedido oración, por todos los que están necesitando que aumente la fe, que aumente la conversión. Te pido, Padre amado y misericordioso, que podamos entender tu santa palabra y que podamos, Señor, seguir manifestándola, Padre Santo. Padre amado, te damos gracias porque miras hacia nosotros, porque tú no quieres que nosotros nos perdamos, porque tú no quieres que nosotros, que somos pecadores, vayamos al infierno, al lugar de castigo, sino que estemos contigo allí en la casa de tu Padre, gozando de la presencia de Dios, gozando de la presencia de los santos ángeles. Por eso hoy, querido Padre amado, te pido por mis hermanos que escuchan hoy la palabra de Dios y también por todos los que no la escuchan, para que nosotros podamos hacérselas llegar. Te pido por mi país, Venezuela. Pido por tantas cosas que suceden en mi país, por tantos maltratos,
por tanto abuso, por tantas cosas, Señor, que pasan, por tantas situaciones que uno sencillamente queda en penumbres, que uno sencillamente queda en asco. Señor Jesús, visítanos, visita a todos nuestros cristianos de este mundo y haznos entender que sin ti no somos nada, que tú eres el único que tiene poder, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hoy ya es viernes 4 de octubre. Recordemos que este fin de semana necesitamos colocarnos también en la presencia de Dios y no pidamos solamente para nosotros. Pidamos también para nuestros hermanos que están también delicados. Pidamos también por nuestros hermanos que necesitan de nosotros, que necesitan de una palabra de aliento, de una palabra alentadora. Querido hermano, recuerden que Jesús nos envía todos los días de dos en dos para que nosotros seamos esos otros discípulos, de esos millones de discípulos. Gracias a la hermana Hilda Gamboa por las palabras que ha colocado en YouTube, que ha comentado en el Evangelio del día, en el Evangelio de hoy. Claro, hermana Hilda Gamboa, seguimos orando por Kevin Gamboa, para que el Señor siga obrando en él y siga la gracia de nuestro Santísimo Padre creciendo en él, y también lo podamos tener aquí en la Iglesia Católica como uno de los predicadores, como el don que Dios le quiera regalar. Hoy queremos también saludar a Mario Rojas, quien nos está escribiendo por acá por el canal, a María Medina. Dios te bendiga, hermana María, y gracias por escribir. Seguimos orando todos los días por los enfermos, por la hermana María Ramírez. Oramos también por la hermana Rosario Segura. Tenemos, eso sí está seguro, hermana Rosario, que el Señor está pasando por ti, está visitando tu hogar, está visitando tu vida, está bendiciendo tu salud. Oramos también por la hermana Elda Cárdenas Chaparro. Dios te bendiga, hermana Elda, Dios te acompañe. Luz Guerrero, Ari Fernández, Mari Castillo. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Que tengan un feliz día. Les habló Tony Márquez, el discípulo.